RAGT. Think Solutions. Think RAGT. Hay un proyecto a la medida de tu empresa. Hay un campo a la medida de tu proyecto. Hay una oportunidad a la medida de tu inversión. Somos un fideicomiso conformado por productores, profesionales y empresarios que decidimos asociar nuestras inversiones a la innovación tecnológica en el agro. Inventur. Invertir innovando. Innovar invirtiendo. Todo comienza donde vos le das vida a nuestra tierra. Sos guardián de nuestros suelos. Construís una agricultura sostenible. En lo más valioso de tus días, estamos con vos. Protegiendo tu presente, aseguramos juntos el futuro. Zurich. Muy buenos días. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este tema que nos preocupa mucho como productores. En realidad no es mi tema principal, solamente lo sufro y lo vivo cada mes que voy a visitar a mi contador. Soy un pequeño productor, así que todos los meses con algo nuevo. Estamos en la última charla de este congreso que para mí es extraordinario, donde los productores ponen todo su esfuerzo, su énfasis en conocer, en producir más, cada vez con menos impacto ambiental para toda la sociedad. Pero ahora llega el momento de Papá Estado. Papá Estado que nos pide cuenta, nos pide rendir cuenta. Y ese Papá Estado, lamentablemente, es un ladrón, es un estafador y es un mentiroso. ¿Y por qué digo esto? Porque nos roba a través de las retenciones. Eso tiene que cambiar totalmente. Nos estafa pagándonos con un cambio que no existe. Mentiroso, porque día a día o minuto a minuto nuestra moneda de cambio se deprecia, generando tristemente cada vez más miseria en un país que tendríamos que ser ricos todos y vivir muy bien. No quiero prolongar más este tema, vamos a escucharlo realmente a nuestro ilustre y distinguido expositor. Así que Santiago, tenés todo tu tiempo. Las preguntas las vamos a hacer a viva voz al final. Vamos a priorizar a la gente que está en la sala. Así, Santiago. Bueno, buenos días a todos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Buenos días a todos. Gracias, Telmo. Gracias a Presit por la invitación. La verdad que estamos en un tema complejo, ¿no? Estamos en un tema que nos toca todos los días, en realidad. No solo cuando vamos a ver al contador, que sufren todos, ya lo sabemos, sino cuando llegamos al supermercado también. Es decir, la gente de menos recursos es la que más sufre, porque tiene en el precio del producto de góndola hasta un 45-50% del precio, y eso implica que yo me compro un paquete de yerba para mí, uno para el Estado, un paquete de arroz para mí, uno para el Estado. Nosotros lo podemos hacer, tenemos una buena posición, pero nos están quitando en promedio, y a los productores agropecuarios, y esto lo dice FADA en un análisis muy puntual, un 74% del total de la renta se la lleva al Estado. ¿Qué es lo que hace, en definitiva, el contribuyente, sea productor o no? Muchas veces evade. ¿Por qué? Por la situación insoportable que hay, y el propio Estado es el que lo incentiva, o lo justifica, o termina dándole herramientas para que éste se justifique. Ahora, yo creo que van a oír algunas cosas que no son muy lindas, muy divertidas, son realidades que vivimos, que dañan a las generaciones, que dañan a las empresas, que dañan en definitiva al país. Pero lo primero que hay que recordar, y acá se observa,
que alguien lo dijo y seguramente a ustedes les debe sonar, que estamos en una crisis de crecimiento, ¿no? Eso decía por ahí, crisis de crecimiento. Acá se observa cómo justamente hay tanta gente y tantos empresarios que justamente lo que buscan es crecer, y crecer en serio, porque la salida de la Argentina es a través del agro, no tengo duda alguna. Y ustedes lo saben, obviamente que digo esto en un ámbito donde es bastante amigable decir esto, pero yo creo que es la realidad. Primero les voy a hacer un comentario general, el tiempo que tenemos no es muy largo. ¿Qué sucede hoy con los impuestos en la Argentina? Primero, somos el país más gravoso del mundo. Y esto, antes se decía que teníamos los impuestos más elevados de Latinoamérica. Ya no es más así. Porque en un análisis del Banco Mundial, donde demostró la multiplicidad de superposiciones de impuestos con las distorsiones impositivas que tienen nuestros impuestos y con las alícuotas porcentuales que tienen y con el manejo que hacen de la inflación en la determinación de los impuestos el gobierno, realmente la Argentina es el país más gravoso del mundo. Y esto es tremendamente triste porque siempre esos primeros puestos los terminamos ganando, ¿no? Cuando tendríamos que estar en otra posición. Pero ¿qué pasa? Primero, a mí me habían enseñado en la facultad que había que cumplir los principios tributarios internacionales internacionales. Hoy me súper conformo con que cumplamos las normas de la Constitución Nacional, los principios básicos. Me súper conformo. Legalidad, equidad, capacidad de contribuir y derecho de propiedad, denominado también no confiscatoriedad, pero en definitiva es el derecho de propiedad. Ninguno de estos principios se cumple, pero ninguno, por diferentes motivos, y ahora vamos a verlos. Pero lo que quiero marcar es que la tributación en su totalidad está afectada o está distorsionada y castiga justamente y le quita, considerando que eso es una redistribución justa, le quita a quienes están en el sector privado, que son los únicos que pueden generar riqueza, gran parte de la riqueza para dilapidarla en un estado ineficiente y que no cumple con los principios, con los servicios básicos que se encuentra obligado a prestar y además hace otros, como aerolíneas, podemos poner ejemplo, pero hay muchos más, toma funciones que no le corresponden al Estado y la gran cantidad de empleados que hay en el Estado con actividad ineficiente, no estoy diciendo nada nuevo, todos lo sabemos, serían más de 8 millones de empleos que efectivamente tenemos que trabajar nosotros por ellos, ¿no? Somos muy pocos los que trabajamos efectivamente. El problema impositivo no es solo para el agro es más incisivo y con estas palabras tan dulces que dijo Telmo, de que el Estado es mentiroso, defrauda, y que tiene toda razón del mundo, como para calentar el ambiente, ¿lo dijiste o pensabas algo así como para cortar el hielo? La verdad no ofende, exactamente. Entonces, es no solo para el agro. Vamos a ver algún panorama general, vamos a ver un listado de los impuestos simplemente y, algún comentario sobre la sequía, que también se dijo que fue bueno la sequía, ¿no? Porque algún político me pareció escuchar algo que ahora va a ser mucho más productiva la tierra, así que tienen que agradecer. Y vamos a ver algunas distorsiones de los impuestos, vamos a hablar algo de presión fiscal, de evasión y sobre todo algunos aspectos particulares, pero también les quiero dar algunas buenas noticias. Vamos a hablar un poquito de planificación fiscal, vamos a hablar un poquito de distribución de bienes libres de impuestos
entre la familia, cosa que es bastante interesante, que a partir de los 60, 60 y pico de años, los hermanos empiezan a separarse y tienen que saber cómo distribuir los bienes sin que el Estado se les lleve una gran parte de su patrimonio. Entonces, bueno, la Argentina, ¿no? Qué vapuleada está, qué lástima nos da, pero tenemos muchos la firme convicción que esta vez salimos adelante. Y la firme convicción, realmente yo creo que tiene todo la Argentina para salir y creo que va a suceder. En algún momento tiene que pasar y creo que hoy estaban hablando de muchas empresas que están haciendo inversiones fuertes pensando que esto es así. Tenemos una presión fiscal insostenible, ya lo dijimos, pero no solo en porcentual, sino sobre los que efectivamente pagamos impuestos. Porque el porcentual determinado sobre el Producto Bruto, donde está también el sector informal, no es medible, no es razonable. Yo a los que a alguien se le ocurrió y nunca pudo entender por qué llamar retenciones a algo que en realidad yo creo que también se le llamó herramienta del tipo cambiario, yo le llamo impuesto violento a la producción. No es solo un impuesto reconocido por la Corte Suprema de Justicia, sino que es tremendo. Si tenemos algunos minutos vamos a hablar más de esto. Los efectos de la sequía, el desastre que hubo y la legislación más que relativa para ayudar a los productores. Yo acá tengo un concepto muy particular. Yo considero que en realidad si no hubiera derechos de exportación, si no hubiera este impuesto brutal a la producción, yo creo que el Estado no tendría por qué salir a socorrer a los productores agropecuarios que tienen problemas climáticos. ¿Y por qué creo eso? Porque creo que los dólares que se obtienen debieran pertenecer todos a los propios productores y la actividad agropecuaria es cíclica, no es extraordinaria, como decía Cris, ¿no? Que vamos a justificar los derechos de exportación porque tenemos una actividad donde hay rentas extraordinarias. No es cierto, es cíclica. Y en consecuencia se hace al aire libre, todos lo sabemos, un día alguno lo descubrió, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Si nosotros queremos hacer una actividad al aire libre, que tiene sus riesgos, y hay sequía, y hay lluvia, y hay piedra, y bueno, es una cuestión mía, pero que no me pueden sacar la renta. Entonces acá es, te saco la renta, tengo brecha cambiaria de un 100%, te cobro un 33% de derechos de exportación que fueron aumentando, diciendo vamos a aumentar 3 puntitos, donde son derechos, impuestos que son en el fondo inconstitucionales, en muchos de los casos, porque fueron por resoluciones, problemas de delegación, problemas muy complejos de orden tributario constitucional. Y encima, ya que estoy con los derechos, todos sabemos que los gastos existen igual. Y yo tengo una merma enorme en mi producción por cuestiones de sequía y me van a cobrar igual la tasa de los derechos de exportación, del impuesto violento a la producción, por la poca producción que tuve y los gastos están ahí, son los mismos. Con lo cual esto genera una inequidad absoluta también entre los distintos productores con distintos rindes. No tiene ni nada de equidad y además es un impuesto de recaudación exclusiva para la nación y lo dice la propia Constitución Nacional. Pero por ahí agarró un ataque así de dadivosidad, ¿no?, a la crisis y dijo, bueno, 10% de fondo solidario de la soja, lo vamos a repartir entre las provincias. Estamos con un problema de coparticipación federal muy, muy grande, pero además de eso, tenemos una elevadísima evasión. Y esto no solo sucede en el agro. Voy a usar unos pocos segundos, si puedo, para hacer mención a algunos recortes. Yo
estuve viendo en los últimos 3 meses a ver qué hablaba de evasión los medios. ¿Saben una cosa? Acá hay por lo menos 10 casos, 10 mínimo, y había más, no traje todos, que todas las noticias sobre incautación de bienes y actitud fraudulenta son todas o casualidad del agro. Único sector que aparentemente evade. Sabemos que no es así, y acá dice, AFIP desbarató maniobra fraudulenta por 137 millones en una planta de alimento balanceado. La AFIP detectó irregularidades con granos en un establecimiento ganadero en Córdoba. La AFIP se metió en un feedlot cordobés para incautar 1.700 toneladas de maíz. Escandalosas facturas a clientes falsos. La AFIP detectó un centro de acopio en Bahía Blanca. No declaró la sanidad de granos. Irregularidades en campos. La AFIP frenó una millonaria exportación fraudulenta a China que se preparaba, ¿dónde? En un galpón de Rosario. Y además, un jugador de fútbol, ¿no? Como si fuera poco, Batistuta, donde fue amenazado de que hacía trata de personas porque no le daba una vivienda adecuada y un trato adecuado a sus empleados. A los 3 días, Batistuta mostró las 35 casas que había hecho cuando el día anterior. 35 casas las mostró. Entonces, es algo que hay una intención claramente contra el agro que es francamente preocupante, ¿no? La generación de pobreza todos la vemos y esto tiene que terminar y esperemos que sea lo más pronto posible. Y a través de los planes todos sabemos la destrucción de la dignidad que da a las personas que reciben y que las consideran en fondo unos inútiles, ¿no? Dentro de los listados de impuestos, voy a decir algunos, pero sabemos que hay muchos más. Los derechos de exportación, impuesto a la producción, el impuesto a las ganancias con grandes distorsiones también, los impuestos extraordinarios, ¿no? Tuvimos impuesto a la riqueza recientemente, reconsiderado inconstitucional, pero no todos los jueces actúan como querríamos que actúen o como corresponde que actúen. Esto es otro de los problemas. El impuesto al débito y crédito bancario, el impuesto a los bienes personales, sin permitirse considerar los pasivos, realmente preocupante, las deudas, y el impuesto al valor agregado que parece o se supone o corresponde que en cada una de las cadenas de producción sea neutro y que sea pagado, en definitiva, por el consumidor final, que ni siquiera tiene una boleta discriminada de qué es lo que paga. Y acá voy a pasar un aviso, que la verdad que me hubiera gustado tener una sala con unos 500 o 700 personas para comunicar esto que les voy a comunicar ahora. Existe, desde hace 4 meses funcionando, estuvo 1 año preparándose, una entidad que se llama Lógica. Lógica es una entidad cuyo presidente es Matías Olivero Vila, contador y abogado, gran profesional, que lo que busca es concientizar a toda la población argentina sobre el daño que hacen los impuestos. Y justamente, bueno, hoy no, el domingo se supone que tiene que salir una nota nuestra con Matías sobre el tema del IVA. Porque justamente el IVA es uno de los impuestos más perjudiciales porque justamente a nivel de la gente de bajos recursos se consume todo su ingreso en vivir. Entonces la proporción de impuesto que tributa es mucho más de la que tributamos nosotros. Y encima no se ve porque la propia ley prohíbe discriminar el IVA en la boleta a un consumidor final. Y esto es lo que se busca intentar cambiar a través de la transparencia fiscal. Pero bueno, me saqué del libreto, pero era lo que estaba en mi cabeza en ese instante. El impuesto a la herencia, provincia de Buenos Aires, única provincia que hoy lo tiene. Cada 2 por 3 viene alguna ola de que se genere esta tributación en todo el país o en todas las provincias.
El impuesto a los ingresos brutos, todos sabemos, es un impuesto acumulativo que por más alícuota baja que tenga, como pasa por todas las etapas, termina dentro del precio del producto un impuesto relevante que encima nos impide competir adecuadamente con el exterior, porque los productos que se exportan tienen el impuesto a los ingresos brutos de las etapas subsiguientes contenidas, con lo cual es muy, muy grave. Hay tasas, ¿no? Ustedes saben que en los municipios hay tasas por cualquier cosa, ¿no? Un día le comenté a un amigo mío y le digo, che, cuidado que salió el impuesto a la suela de zapato. Así que te recomiendo que no camines tanto, porque te va a salir caro, porque yo te digo cómo te lo cobran. Cuando vos vas a comprar el zapato, ahí ya viene contenido, pero además después se te gasta la suela, lo mandás al zapatero y él te agrega el impuesto. ¿En serio? Me decía. Mirá, es lo que falta, ¿no? Mejor digámoslo despacito. Pero si nosotros, estos son los impuestos, algunos, porque podemos seguir, ¿no? El impuesto de sellos es el impuesto a la seguridad jurídica. Es increíble, para que yo tenga un juicio justo, me cobran un impuesto a los sellos, que además ARBA, por ejemplo, está... Y la provincia de La Pampa acaba de inventar el impuesto a los actos no grabados. Miramos, yo se lo mostré a vos, ¿no? Creo. El impuesto a los actos no grabados. O sea, cuando se hace carta oferta entre uno y otro para evitar el documento con doble firma y que me exijan sellos, estos energúmenos ya les saben qué inventar en función de la evaluación de los campos, un porcentaje como impuesto de sellos a los actos no grabados. Bueno, sin palabras. Bueno, el impuesto a los combustibles. Ustedes no sé si se acuerdan, a veces hay algunos impuestos que son impuestos específicos. Por ejemplo, para los maestros. Hubo impuestos que eran destinados siempre a los maestros, ¿sí? Nosotros con Lucio estamos haciendo fuerza para un impuesto para los contadores, ¿sí? ¿Por qué no? Si los maestros les correspondían, ¿por qué a nosotros? Pero además, también, algunos se debe acordar el impuesto a los jubilados con la nafta. Y decían, ponga un jubilado en su tanque. Es tremendo. Esto es lo que decían, la propaganda que decían, pero es verdad, ustedes por ahí son jóvenes, no se acuerdan, algunos nos acordamos, ¿no? Ponga un jubilado en su tanque. Una cosa tremenda. Bueno, el impuesto a la compra de automóviles, bueno, ya lo sabemos, y todos los productores que no consiguieron camionetas en su momento, que querían cambiarla, también lo saben, ¿no? Bueno, a ver, todos los productores, son por lo menos 200.000 productores que invierten y arriesgan para producir, y hay muchas actividades vinculadas. Todos sabemos el efecto multiplicador que tiene el agro, aunque no se quiere reconocer, y el valor agregado que tiene el agro ya en una semilla. Para atrás, ¿no? Tractores, cosechadoras, sembradoras, tecnología, y acá lo hemos visto todos estos días, bien. Y además, el efecto multiplicador de la propia actividad. Siempre se ponía como ejemplo la construcción, pero el agro es igual o más. Había una nota por ahí de Héctor Huergo defendiendo esta situación muy buena de lo que es el valor agregado que está contenido atrás, ¿no? A ver, bueno, la emergencia agropecuaria, esta sequía fue tremenda. Hay algunas normas que intentaron ser medianamente automáticas para poder evitar pago de anticipos, pero todo lo que parece evitarse después viene con intereses. O sea que tengamos cuidado. Y encima hay gente que no quiso presentarse en situación de emergencia agropecuaria porque después iba al banco y no le daban crédito. Decía, no, vos no me vas a poder pagar porque estás en emergencia agropecuaria o desastre, ¿no? Y la ley, la 22913, tiene muchas trampas y muchas irracionalidades en cómo medir la pérdida de capacidad de producción. Los efectos de la sequía fueron tremendos.
50 millones de toneladas perdidas, 7.000 millones menos de recaudación, ahora entienden, ¿no? Ahora entendieron que lo necesitan al campo el Estado. 20.000 millones menos del PBI, el Producto Bruto Interno, no pudo lograr lo que correspondía. Bueno, todo esto no se soluciona en forma inmediata, por lo menos 1 o 2 años va a suceder que va a haber mermas. Para los terneros también vamos a tener alguna lentitud en la próxima aparición. Y bueno, y habría que haber hecho un fondo anticíclico y hay medidas impositivas de ayuda, pero son totalmente ineficientes e insuficientes. El tema de la afectación también en las economías regionales por el tema de la sequía también produjo una virulenta pérdidas, algodón, tabaco, lana, cítricos, hierba, frutas, todas las economías regionales también quedaron afectadas. Acá hay un tema que lo tengo que tocar y que realmente es durísimo. Hay mucha gente que cuando uno le dice, che, ¿vos pagás mucho impuesto a la ganancia ahora que llega junio y vos sos unipersonal y tu declaración jurada te da mucho a pagar? No, tengo una noticia bárbara. Mi contador me dijo que tengo saldo a favor. Ajá, o sea que esa es una buena noticia para vos. Bueno, esto tiene que ver con la legalidad, ni más ni menos. Porque el impuesto tiene que ser propuesto o establecido por ley, iniciando el derrotero por diputados, y ahí se marca quién debe pagar ese impuesto, cómo se calcula la base y cómo se calcula el porcentual. Y ahí se determina el impuesto. Pero después aparece el fisco con 200 millones de pagos a cuenta. Retenciones, percepciones, pagos a cuenta, adelantos extraordinarios, todo lo que sabemos. Entonces, ¿qué termina pasando? El contribuyente paga por encima del impuesto que le correspondía pagar y le da saldo a favor. Y después viene el fisco y encima le pone restricciones para el uso de ese saldo a favor y no se lo devuelve. Y si se lo devuelve, después de trámites que son tremendos, kafkianos, si se lo devuelve, la tasa de interés es el 6% anual. En un contexto inflacionario de un 130, 140%, y donde la tasa de interés, cuando yo debo algo, tengo que pagar, ¿cuánto está, Lucio? 7% mensual, 80 y pico por ciento anual, ¿no? Entonces, realmente es una estafa, como claramente lo decía Telmo, es una estafa mano armada. Es muy preocupante, porque yo hablé con un director de la FIP una vez y le digo, che, mirá, ¿sabés lo que pasa? Hay que resolver lo de los saldos a favor. Hay que devolverle a los contribuyentes. Ah, no, eso pasa en Estados Unidos. Fue la respuesta de un director del fisco. O sea, eso pasa en Estados Unidos. Yo me quedé helado, digo, bueno, no tenemos solución, porque no devuelve. O sea, es un pago sin causa alguna. Y todas estas resoluciones que están saliendo son inconstitucionales y hay que ejercer el derecho del reclamo judicial, no nos queda otra. Constantemente. Bueno, el impuesto a la ganancia sobre rentas ficticias, el problema del ajuste por inflación que hubo, ahora mejoró un poco por todo el derrotero que fue pasando, pero las rentas, ficticias, ¿por qué digo? No solo porque está mal medido el resultado, sino además porque en el campo, que es el único ente o empresa obligada, se evalúan los granos en existencia al cierre, al valor de mercado, al cierre. Aunque yo no haya vendido, tengo que reconocer esa ganancia. Y yo no vendí, ni hablemos de cobrar, pero yo no vendí. Y los granos que tengo en existencia, además de la cementera, por supuesto, tengo que valorizarlo al cierre del ejercicio. Con lo cual es la injusticia más grande. Y en el caso de hacienda de invernada sucede lo mismo. Kilos ganados, valuados a cotización, precio de venta, menos gasto de venta, al cierre de ejercicio. Encontramos muchas posturas de la FIP contrarias a la razonabilidad. Y la razonabilidad, si bien no es un principio constitucional, la razonabilidad es un principio
que debe aplicarse en los impuestos y que la Corte Suprema de Justicia lo ha reconocido en más de una vez. La confiscación, bueno, algunos dicen, che, acá hay una duplicación de impuestos. Y entonces te dicen, che, acá se duplica el impuesto, es inconstitucional. No. Lamentablemente eso es una mala técnica legislativa, pero no es inconstitucional. La inconstitucionalidad se produce ante la confiscación. Y justamente hay tantas, bueno, ahora con el impuesto del aporte solidario, porque somos muy solidarios todos, el aporte solidario se demostró que es inconstitucional en la mayoría de los casos porque afecta al derecho de propiedad, porque va uno sobre otro, los impuestos sobre la misma base. Entonces, esto es complicado y en poco tiempo menos, pero más difícil. Bueno, las situaciones de inequidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que creo que todos lo van a entender. A partir de hoy que salió en el boletín oficial la normativa dictada por un señor que se llama Sergio, y sigue con M, que salió hoy, dijo que todos aquellos que están en relación de dependencia, que ganen 700.000 pesos o menos, no van a pagar nada de impuesto a las ganancias. 300.000 trabajadores más que dejamos libres de impuestos. Ahora, ¿qué le pasa a un productor agropecuario que gana 8 millones de pesos al año? Dividido, hagamos la cuenta, más o menos nos debiera dar 700.000 y estar libres. Pues paga 1,5 millones de pesos de impuestos. Aproximadamente, depende de la condición familiar. Con lo cual la inequidad es absoluta. Y lo mismo nos pasa a los contadores, a los abogados, a todos los que ejercemos una profesión u oficio también. Como no estamos en relación de dependencia, no somos considerados trabajadores, supongo yo, porque si no, no sé por qué esta gran dicotomía y tan diferente el tratamiento, ¿no? Así que en la estructura deficiente, bueno, FADA con su 74% demostrado, y eso lo comentó también, los derechos de exportación hemos hablado, voy a pasar porque, bueno, la capacidad contributiva, ¿qué es la capacidad contributiva? Es la capacidad de contribuir, es decir, la medición de en función de cada impuesto, correcta de la realidad económica de lo que indica ese hecho económico, ese hecho imponible se llama, pero ese hecho económico. Tiene que medirse correctamente. La capacidad contributiva de ese empleado en relación de dependencia y de ese productor agropecuario que comparaba es la misma. 700.000 ganan cada uno y sin embargo uno paga una cosa y otro paga otra. O sea, esto es la gran inequidad. El derecho de propiedad tiene que ver con la no confiscatoriedad. Lo estuvimos hablando el impuesto brutal a la producción, la razonabilidad. También hay muchas situaciones de falta de razonabilidad que son evidentes y que pueden ser adecuados a hacer un cuestionamiento, y la equidad y la igualdad. Son 12 y 7, empecé hace 25 minutos más o menos. Esta es una imagen que media queda un poco repetida, alguno que por ahí vino a alguna charla mía la puede haber visto, pero me parece tan elocuente, tan dura, pero la verdad que refleja un poco la realidad, ¿no? Es decir, gente con dolor de cabeza, la mochila insoportable, la cantidad de libros que uno tiene que analizar, el contador durmiendo arriba de los libros. Y realmente este chico parecido a mi nieto está bastante enojado, me va a pegar una piña, y la señora le llegó la boleta del impuesto inmobiliario. Bueno, con lo cual tenemos todo un panorama de sensaciones o de broncas que se expresan a través de alguna manera de esas expresiones. Esto está mal, la información, porque son 167 impuestos ahora, y esto es de hace 2 años y medio, y tengo entendido que ahora hay 85.000 normas de inferior jerarquía a la ley, ¿no? Estamos hablando de resoluciones, instrucciones del fisco
aclaraciones, 85.000 normas, algo absolutamente imposible de pensar, ¿no? Tenemos un esquema de leyes, decretos, resoluciones, dictámenes, instrucciones, circulares, todo tipo de alternativas. Y hay otra cosa, el software de la AFIP, que es el que manda. Porque con esto de que en bienes personales hay que multiplicar por 4 la evaluación fiscal homogénea para poder, uno lo va a poner, considera que esto es ilegal, porque es ilegal, y lo quiere poner en el software y no puede, porque está todo automatizado para que directamente, con lo cual estamos fritos en eso, ¿no? Bueno, 3/4 partes de nuestro trabajo se lo lleva al Estado. Hay motivos de evasión, muchos. Quiero llegar a alguna buena noticia, me está costando, pero ya voy a llegar. Tenemos... ¿Por qué hay evasión? No es solo por la presión fiscal, ¿no? No hay cultura tributaria. ¿Por qué no hay cultura tributaria? Porque no hay educación tributaria. No hay una concientización de la función del Estado. Y el Estado además no es transparente y no presta los servicios como tiene que prestarlo, da lugar a un motivo más para evadir, ¿no? Por las equidades que se presentan, las obligaciones de información, ni hablemos. Y en el agro cada vez más, tremendo el costo que lleva administrar una empresa agropecuaria y cumplir todas las obligaciones formales que hay que cumplir. Porque sabemos que si no las cumplimos, viene el castigo. No, te perdés los beneficios, te dicen. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo te perdés los beneficios? Es un castigo de principio al final. Exceso de la obligación fiscal, que hablamos de los saldos a favor, la falta de corrección para determinar un impuesto correcto por la inflación. Tenemos el IVA. ¿Quién tiene saldo a favor de IVA acá? A ver. ¿Uno solo tiene saldo a favor de IVA? No le creo. 2, 3, están tímidos. Bueno, el IVA debiera ser neutro para el agente económico. Los saldos a favor, y más los llamados técnicos, que hasta los periodistas ya lo conocen, es la calamidad misma. Y hay que buscar alternativas para resolverlo. Entonces se produce un dirigismo fiscal. Me obligan a hacer determinada actividad para no perjudicarme. Es de locos. Y hay algunos con cifras muy grandes. Baja percepción de riesgo. No hay muchas inspecciones de AFIP. Si el fisco quiere, toca el botón y volamos todos, ¿eh? Falta transparencia del uso del dinero y los principios constitucionales. Bueno, acá vamos a entrar un poquito en alguna buena noticia. A ver, hay un proyecto del Consejo Agroalimentario Argentino que está dando vueltas hace como 2 o 3 años, que plantea algunas ventajas, de alguna manera, o correcciones a las distorsiones de orden impositivo. Es para fomentar la actividad agroindustrial. Pero esto no salió. Se propuso varias veces en diputados y no tuvo éxito ninguno o le pusieron una bolilla negra. Los objetivos, obviamente, aumentar las exportaciones, aumentar los puestos de trabajo, aumentar la producción. Los beneficios esencialmente son amortización acelerada, cambios en la evaluación de la hacienda invernada, lo que hablábamos hoy, que me obligaban a generar ganancia aunque no la tenga todavía, y la emisión de bonos que se utilizan para pagar impuestos a las ganancias. Esto tiene que ver, por ejemplo, como le voy a beneficiar al que compra semilla fiscalizada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es aplicable a sociedades y personas, es una normativa que todavía no está aprobada y no está, por supuesto, reglamentada, con lo cual es bastante relativo, pero son intenciones, por lo menos, ¿no? Depende de los parámetros de los últimos 3 años, es cómo va a, digamos, a quedar esto en función del volumen de producción, el personal que ocupa y las inversiones. Los objetivos, como dijimos, ven, incrementar semilla fiscalizada o compra de insumos especiales, le van a dar un bono y lo van a utilizar para pagar, además de deducir el gasto de la compra de fertilizantes, de insumos, de semillas, todo, lo van a utilizar para pagar parte del impuesto a las ganancias. No es una mala idea, pero tiene muchas trabas por la lectura, yo analicé, así como está, no es tan aplicable. Por 24 meses,
va a servir para la cancelación y no se acepta reintegro ni devoluciones. Acá es como todo, ¿no? Tenés saldo a favor como los chinos, ¿sí? Y vos sabés qué hacen los chinos. Así que, bien, entonces, acá vamos a un tema un poquito de planificación, a dedicar unos minutos que me parece importante. Peter Drucker dijo: la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Tenemos que actuar planificando y está aceptada la planificación. La planificación es una economía de opción. Yo puedo decidir la fecha de cierre de ejercicio, yo puedo decidir el tipo societario, yo puedo decidir si hago un contrato de arrendamiento o hago un contrato asociativo. Yo tengo derecho a decidir, siempre y cuando no haya simulación, no se vulnere el espíritu de la ley, no haya abuso de derecho y no haya dolo, por supuesto, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos que respetar la realidad económica. La realidad económica es fundamental que sea respetada. Te estoy volviendo loco, vos que me corro de un lado a otro. Bueno, tienen que ser lo que efectivamente realicen y persigan los contribuyentes, no mostrar algo distinto, ¿sí?, a la realidad. La forma jurídica que no sea manifiestamente inadecuada, dice la ley, manifiestamente inadecuada. Por ahí para uno, un tipo societario o un tipo de contrato puede ser adecuado, pero más o menos, bueno, si no es manifiestamente inadecuado, está aceptado. Con lo cual es algo subjetivo, relativo en principio. Ay, perdón. Bueno, en la planificación fiscal podemos contemplar el tipo societario, no es lo mismo una sociedad colectiva que una sociedad responsable limitada o que una sociedad anónima, incluso entre la colectiva y la sociedad responsable limitada tributan de diferente forma. La fecha de cierre tiene que ver también con si a esa fecha tengo sementeras o no, tengo stock, mayor cantidad de granos a esa fecha, depende también del lugar donde desarrolle la actividad. La reorganización societaria, que vamos a hablar unos minutos, si tengo, Telmo, porque me parece un tema que les va a interesar. Transformación societaria, yo puedo cambiar el tipo societario, lo tengo como SRL y quiero hacer una anónima o al revés, lo puedo hacer, es un trámite. El tema de la política de dividendos que tenga la empresa, hay un 7% de impuesto especial por los dividendos, pero por ahí puede ser más conveniente que retirar plata de la sociedad y generar intereses presuntos obligatorios. Entonces por ahí puede convenir. La forma de retribución de los directores, también, de los directores o socios gerentes de una SRL, también hay que planificarlo. Y la venta de bienes de uso, utilizando el régimen de venta y reemplazo o algún tipo de financiación que también pueda ser conveniente. Vamos a ver este punto en base a los tiempos. A ver, a nosotros se nos ha presentado en muchas ocasiones hermanos, primos, que han decidido cada uno tomar su camino y que tiene su lógica, porque a veces uno tiene una determinada posición económica, alguno que tiene un hijo que es ingeniero agrónomo, que quiere que trabaje su parte del campo, hay otros que no, que dicen, no, mira, yo no tengo ni casa, no tengo ni dónde quedarme muerta, y además mi marido se murió y estoy viuda, entonces yo quiero mi parte del campo. Entonces, bueno, hay que hacer una distribución y hay que lograr acuerdos entre todos. La parte más difícil de todo el proceso, ¿no? O sea, podemos hablar de cuestiones contables, impositivas, de escribanía, todo. Pero la parte más difícil es que se pongan de acuerdo las partes que va a ser en paz y no que suceda, como en algunos casos he visto, cuartos diferentes para que vayan a firmar. Esto lo hemos visto. El miércoles fue así. Después me enteré. Cuartos diferentes. Van unos un cuarto, otros otro cuarto. Bueno, los hermanos se han unido, esa es la ley primera, dijeron, pero bueno. Entonces, este régimen es factible, es un proceso que tarda alrededor de un año. Hemos sabido de algunos casos de algunos
colegas que no sé qué están haciendo, que tardaron 2 o 3 años. Pero bueno, alrededor de un año se logra terminar este proceso. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son los elementos, pero las condiciones esenciales son que haya continuidad de actividad, de la actividad que desarrollaba la sociedad antecesora, llamémosla, y las otras son continuadoras. Algunos le dicen a la antecesora la sociedad madre y a las otras las hijas, como tengan ganas. Las primas, algunos se acordarán de cómo bailaban las que llaman las primas, y bueno, por ahí les gusta más eso, pero bueno, tiene distinta denominación. Hay que mantener la actividad, y eso es algo que hay que analizarlo en su oportunidad. Es una actividad, son todas las actividades, en qué medida lo tienen que hacer. Hay que permanencia de capital. Quiere decir que los que reciben la participación accionaria de estas sociedades nuevas que se crean no la pueden vender hasta pasados 2 años. Lo que no quiere decir que no pueda vender el campo. Si yo quiero, vendo el campo, pero si lo que pretendo es vender la participación accionaria, tengo que esperar 2 años. La fecha de reorganización es todo un tema complejo que hay que definirlo, porque a partir de ahí es la fecha valor, es la fecha de la efectiva distribución de los bienes. Y la comunicación al fisco, indispensable para que el fisco esté anoticiado que está este proceso, ¿sí? Tengo que dejar algún minuto para preguntas. Bueno, ¿vamos? Dame 5. Bueno, entre la documentación que hay que preparar un balance especial, ya sea para fusionarse o escindirse. Escindirse cuando se separan, fusionarse cuando se juntan las sociedades. Hay que redactar un compromiso, hay que ver las resoluciones sociales que se van a tomar, hay que, en definitiva, las actas de asambleas extraordinarias donde se decide, en función de la foto del balance de los bienes que tenían, cómo se distribuyen y en qué medida. Después eso se publica, después de esa intervención de escribanos, con la redacción de esa acta de asamblea extraordinaria, con todo establecido en función de los compromisos de las partes, se publica en el boletín oficial durante como 20 días. Viene el acuerdo definitivo y se inscribe después, por ejemplo, las parcelas rurales en el registro público de comercio, en la IGJ, y, en el registro inmobiliario, pero también en la IGJ todo el proceso, en personas jurídicas, y en el registro público de comercio, bueno, eso es IGJ. Y después se inscriben los bienes en el registro de la propiedad inmueble o automotor, porque todos los bienes registrables que tengan una matrícula también se tienen que inscribir para cambiar la titularidad. Eran de la sociedad madre y le pasan a alguna de las hijas por la separación que se hicieron, la elección. Lo que es difícil acá es utilizar el método, ver qué método hay para distribuir los bienes. Nosotros tuvimos una traba de 5 meses por un problema de bienes de uso. Se lo dijimos el primer día, pero bueno, empezaron a discutir sobre una bicicleta, más o menos. ¿A quién le corresponde? ¿A vos o a mí? Y estaban distribuyendo 3.000 hectáreas de campo en Córdoba, ¿no? Entonces, el tema de la distribución de los bienes de uso, el tema de cómo está la contabilidad, si están figurando los bienes de uso detalladamente, hay que comparar lo físico con lo que está registrado. Bueno, ya estamos llegando. Si se hace el proceso cumpliendo todos estos requisitos adecuadamente, hay liberalidad total de impuestos. Total. Del impuesto a las ganancias, del IVA, de sellos, de ingresos brutos en prácticamente todas las jurisdicciones. La Pampa tiene alguna pequeña trabita, hay que hacerlo de otra manera, pero hay que mantener las tenencias accionarias en todas las sociedades que nacen, se ponen una buena traba. Pero se puede hacer también. Y acá se trasladan, si las sociedades actuales tienen pérdidas, esos quebrantos se trasladan a las sociedades que continúan. Los saldos a favor que tuvieran también se trasladan. Y las franquicias que tenían establecidas también se trasladan. Es como una continuidad absoluta. Con lo cual,
Y acá llego a mis conclusiones finales, algunas de las que podemos mencionar. Lo primero que hay que hacer para cambiar este país, en el término de lo que me está tocando, es reducir el gasto público. Modificarlo, cambiarlo. Por ahí Teddy Karagoyan dijo otra cosa distinta, no lo compartía, pero lo importante es que haya más eficiencia, el Estado efectivamente se dedique a prestar los servicios para los cuales se crea, esenciales, y no estar administrando empresas, y no estar... Tiene que buscarse una manera de reducirse. Así como está, es absolutamente imposible, porque la respuesta siempre ante la baja de un impuesto es, dice, y bueno, ¿y ahora por qué otro lo reemplazamos? Están loco. Entonces, a ver, esto no puede ser. La falta de seguridad jurídica es tremenda, se lo puedo garantizar. Nosotros los contadores lo vemos diariamente y esto genera también un enojo del contribuyente, una falta de horizonte para programar una inversión a un plazo, no estoy hablando de años, estoy hablando de 6 meses, un año, que yo tengo que hacer una inversión y resulta que a mitad de camino me cambian las condiciones. De hecho, una vez se cambió una ley sobre el tratamiento impositivo el 31 de marzo. Sociedades que durante todo el año han tenido un tratamiento, de golpe el 31 de marzo los gastos de automóviles no lo podían tomar. El último día de fecha de cierre. Mis primos tenían una sociedad con esa fecha. Lo tuve que llamar. Escuchame, tengo una buena noticia para vos. No vas a poder deducir nada de todo lo que tenías previsto. Es de locos. O sea, el tema de la falta de seguridad jurídica es tremendo. La capacidad contributiva tiene que ser real, ¿no? Si yo tengo más granos y no los vendí, los tengo en existencia, ¿por qué voy a tener que adelantar una ganancia? Que además puede pasar cualquier cosa, eventualmente pueden hasta bajar de precio. Los impuestos tienen que ser acordes a la Constitución Nacional y que incentiven la producción. No es lo que sucede hoy. Ninguno de los 5 principios que hablamos, ¿no?, al principio son respetados. Premios para cumplidores, pero esto es la Argentina, este es el problema de la Argentina. No hay premios y castigos. Cuando haya una sanción, que la sanción sea acorde, sea razonable a la infracción cometida. Y cuando le corresponde un premio, que no sea un regalito de salida de una bolsita con 3 caramelos, que es lo que sucede cuando uno ve que los cumplidores le van a dar 62.000 pesos anuales más de deducción, que multiplicado por la alícuota son 10.234 pesos porque te portaste bien. Muy bien, nene. O sea, parece que nos están tomando el pelo. Entonces, premios y castigos acordes a la realidad. Y algunas cositas más. Se la pasa viendo moratorias, blanqueos, todos esperan estos regímenes que perdonan injustamente a quienes no han cumplido. Los saldos a favor, inmediata devolución. El destino de los fondos, tenemos que saber a dónde van los fondos, tiene que haber transparencia. La reducción de los impuestos, de cantidad de impuestos y porcentuales que hay que modificar. Hay que hacer educación tributaria en la Argentina. Y en definitiva, la competitividad con el exterior también tenemos, y con otros países también tenemos que poder lograrla. No se pueden exportar tributos y hay que reducir las obligaciones formales. Quise poner formales ahí, me parece. Hasta aquí creo llegué, pero yo creo que esta frase del gran Facundo a mí creo que me genera patriotismo, igual que cuando uno está en la rural y canta el himno nacional argentino, ¿no? No se asusten, no la voy a cantar porque sé que se me van todos. Pero yo creo que la letra es muy válida. Y yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una buena vez. Esto tenemos que entenderlo todos y la Argentina
puede ser una gran potencia y con un gran crecimiento, a pesar de que parece algo inverosímil hoy. Pero estoy convencido que se puede hacer y justamente de la mano del agro. Gracias. Estoy para preguntas. Me fueron 10 minutos, pero... Muchas gracias Santiago por tu brillante exposición de este laberinto de impositivo que para el productor termina siendo un trago amargo siempre. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Pero abrimos a preguntas los que quieran quedarse, los que puedan quedarse. Los que quieran quedarse, sí. Sí, por supuesto. Porque tenemos el acto de cierre a continuación. Así que pido un fuerte aplauso nuevamente por la exposición para Santiago. Abrimos a preguntas, porque los que quieran, yo me quedo. Perfecto. Los quería invitar a la conferencia o charla de cierre en el Salón Singenta, que es adentro, pasando las puertas de cristales, para darle una finalización al Congreso. Muchísimas gracias a todos por venir, fue un placer tenerlos y nos vemos luego. Por ahí tenían una pregunta, ¿no? Bueno, acá estoy yo. Sí. Acá. Ah, te viniste hasta acá. Sí. Perdón. Bueno, esta es una pregunta que me la vengo haciendo desde hace varios años. Ay, y más pretendés aún, que te la resuelva hasta ahora. No, y más aún, no solo es más para los políticos, pero bueno, los políticos, como usted dijo, viven del Estado y obviamente no van a hacer nada, creo yo, de todo lo que nosotros queremos, porque ellos viven de eso. Pero bueno, más allá de eso, creo que más hoy que tenemos, bueno, ahora no veo, pero hay códigos QR por todos lados, bueno, hay de todo tipo de aplicaciones, todo el mundo anda con esto en la mano. ¿Cómo puede ser, digo yo, que no se haga esto y terminemos con los papeles? ¿A qué voy con esto? Si yo mañana, hoy, esta tarde, fuese yo un consumidor final, un pobre diablo, no tengo nada, voy a comprar algo, pan, leche, verdura, lo que sea, que automáticamente Mercado el sistema... Pago usa, yo soy abuelo y uso Mercado Pago. Pero que automáticamente el sistema chupe de ahí el IVA, automáticamente. Yo no tengo que hacer nada, ni contador ni nada, automáticamente. Y cuando después voy a comprar la tarjeta para recargar el celular, automáticamente descargo ahí y pago menos. Lo mismo que hago yo como responsable inscripto. ¿Me explicó? Pero... Entonces de esa forma se blanquearía, porque hoy, ¿quién le pide una factura a un verdulero? ¿A un panadero? ¿Quién como consumidor final le va a pedir una factura a alguien? Te hago un comentario. Primero te estás metiendo con el gremio, lo cual es complicado, ¿no? Pero no, lo que quiero francamente decir es, es un chiste, ¿no? Pero la verdad es que la economía tiene que blanquearse. Estamos todos en claro. Claro, sí, pero también tiene que incrementarse el Producto Bruto Interno y eso consecuencia de mayor producción e inversión. Y si, digamos, es algo que se tiene que hacer conjuntamente con una reducción de la carga tributaria, porque si no, de todas maneras, la evasión va a seguir existiendo, los bolsones de López los vamos a seguir viendo por ahí, no en los conventos, en otros lados, pero realmente es una tristeza lo que sucede, estamos todos de acuerdo, y lo que es la parte informática, desde el punto de vista tributario, se está utilizando en gran medida, pero todavía no ha llegado a reducir los tiempos de las administraciones de las empresas. Al contrario, en cierta medida, por ejemplo, hoy tenés que pasar el libro de IVA y encima tenés el libro de IVA digital. Me está tomando el pelo. Entonces se duplica todo. Por supuesto que eso tiene que haber un cambio, no tengo ninguna duda. Pero bueno, en lo que podamos influir, lo vamos a hacer, por supuesto. Gracias. Bueno, gente. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas.
YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge.